Bueno, pues Shabbat Shalom a todos. El tiempo de alabanza, qué bonito estuvo, ¿eh? Esas canciones estaban bonitas, son alegres, esas deberíamos poner siempre. Siempre, ¿verdad? Levantan el ánimo. Sí, muy bonitas, de verdad. Hay otras que son un poco tristes y... Sí, bueno, hay de todo, pero estuvieron muy bonitas las alabanzas. La verdad es que estuvo muy bonito. Vamos a continuar con nuestro estudio, que corresponde al día de hoy. Fíjense que les voy a comentar algo, el día de hoy, como ya hemos estado viendo en las parashas anteriores, como son parashas muy cortitas, pues nos las acabamos rápido. Entonces, al pasar de los años, con 1 o 2 años que estudias de la misma parashá, pues la terminaste. Y la parashá Metzorah es exactamente igual. Ya habíamos hecho, y de hecho se las pusimos para que las vieran, ojalá las hayan podido ver. Ojalá, ya. Siempre les digo eso, ¿no? Pero, ¿qué creen? Que yo tenía pensado que hoy diéramos un especial. ¿De 2 horas? Un especial de 2 horas, como son los míos, ¿no? Un especial de Pesach. Pero, ¿qué creen? Que no. Que siempre no. Que el Señor me dijo que no. Que vas para atrás y que hay que estudiar la parashá Metzorah, ¿no? Vamos a tener sí tengo la idea de que antes de que llegue Pesach vamos a hacer un especial. Igual, y el próximo viernes no hay proverbios. Y igual el próximo viernes damos Pesach. Previo, obviamente, a que empieza el sábado por la tarde, a la caída del sol, ya empieza el Seder de Pesach, que es cuando se tiene que hacer el Seder de Pesach. De hecho, hoy por la noche, quien quiera, terminando el Shabbat, quien quiera quedarse, pues es bienvenido, porque vamos a hacer matzah. O sea, vamos a hacer matzot, ¿no? Vamos a hacer panes. Sí, ¿no? ¿Sí se va a hacer o no se va a hacer? Bueno, sí hay forma. De que hay forma de hacerlo, no pasa nada. Entonces, queremos hacerlo, igual y transmitimos algo por ahí. ¿Por qué? Porque el hacer la matzá, ¿cómo? Sí, qué bueno que me dices, sí, qué bueno que me recordaste. Pongamos en silencio los móviles. Porque yo escuché por ahí un pling. Pero yo me clavo, la verdad no soy tan clavado en eso, pero entonces va a haber el día de hoy, por la tarde, el aprender a hacer la matzá. ¿Por qué? Porque recordemos que necesita tener tiempos específicos para que no haga hametz, para que no haya hametz en la elaboración. Recordemos que el tiempo que viene después de Pesach es la semana de panes sin levadura, ¿no? Igual y para los nuevos que no saben muy bien por dónde va el asunto, nosotros guardamos Torah y creemos conforme a lo que dice la Escritura. Yo sé que la iglesia del día de hoy no practica nada de estas cosas, porque lo han hecho de otra forma, han tomado caminos distintos, pero nosotros lo hacemos conforme conforme lo haría o viviría un creyente en la iglesia del primer siglo, cuando estaban los apóstoles viviendo y estaban enseñando lo que Yehoshua o Jesucristo había enseñado y había dicho. Entonces sabemos bien claramente que Jesucristo jamás dejó de lado ninguna de las ordenanzas que aparecen implícitas en la Torah, y entonces al contrario dice: yo no vengo a abolir la ley, sino vengo a hacerla completa, basta, rebosante, ¿no? Entonces pues nada nos indica que tengamos que dejar de hacerlo. Por el contrario, en amorosa obediencia, como lo hemos dicho siempre, pues actuamos y hacemos las cosas que nos corresponden hacer. Entonces, las fiestas de primavera, ya vamos a decirlo en el estudio, no me quiero clavar porque si no me voy a empezar en el estudio de Pesach, ¿no? Las fiestas de primavera pues representan la primera venida del Señor, y las fiestas de otoño representan la segunda venida del Señor. Entonces, tienen una implicación muy importante y algo muy de peso y fondo para nuestra vida. Entonces, el hacer el pan sin levadura tiene un porqué y un significado, y tiene una manera de hacerlo. Mientras que tú mezcles la masa y todo eso, no puedes dejar pasar más de 18 minutos antes de que esté lista, porque si no se oxidó, y esa oxidación ya se denomina hametz y ya es un tipo de levadura. Entonces, si no, al rato que estemos elaborando damos la... Sí, ya al ratito ya vamos a tener. Entonces vamos a hacer un pequeño videito, a ver si nos da la forma, ¿no? Que Adonai nos ilumine para saber cómo hacerlo. Y entonces los que ya saben, pues hacerlo práctico nuevamente, pero los que no, pues aprender a hacerlo. Pero bueno, nuestra parashá de la semana es Metzorah. Entonces, esta parashá tiene un trasfondo también muy serio, muy importante.
Parece que hemos visto un montón de cosas ya, ¿no? Con respecto a esto, pero vamos a ver cómo siempre el Señor tiene más cosas para decirnos, ¿no? En nuestra lectura semanal de la Parashá encontramos un término que tal vez no estemos del todo bien relacionados. Por eso siempre cuando empezamos la lectura de la semana y les mandamos la porción, hago siempre algunas notas. No sé si se han fijado, ¿no? Que pongo algunas notillas aclaratorias ahí. Y esto es con referente a lo que es el Tzarahat. Tzarahat es un término nada común, pero que a través de este estudio vamos a saber exactamente qué es, ¿no? Vamos a decir qué es lo que es históricamente, cómo sucedió en aquellos días, pero también cómo lo encontramos hoy. Porque eso es lo más importante e interesante de esto, ¿no? Podremos comprender un poco más con respecto a esta afección, porque era física en aquellos días. Era una afección física. Y cómo hasta el día de hoy el pueblo de Adonai lo sigue padeciendo. Ya no lo vas a padecer igual. ¿Por qué? La lepra. Esto que se han denominado como lepra, pero en realidad no era lepra, porque la lepra es incurable. Y la gente muere de lepra cuando tiene lepra, aunque sea una lepra seca. No mueres, por lo que le llamaban lepra seca, que es esta que no te mataba, pero te dejaba destruido físicamente. O sea, terminabas muriendo, sí, porque el nivel de destrucción que hace al secar los músculos, todo, la piel, pues terminabas muriendo. Pero en realidad, esto que se le ha denominado lepra en la Biblia, en las traducciones, perdón, si tú vas en el original, vas a encontrar Tzarahat. De hecho, si tú entras a algunas Biblias que traigan un trasfondo de querer preservar los conceptos hebreos, vas a encontrar que dicen Tzarahat. Si ocupas, por ejemplo, esta que es la Torah viviente, por ejemplo, vas a encontrar muchos hebraísmos, a veces hasta exageran, pero vas a encontrar que ellos dicen en su traducción, no dicen lepra, dicen Tzarahat. Entonces, ¿por qué no traducimos Tzarahat? Pues porque no tiene una traducción como tal. Es el nombre de la ficción, ¿no? Entonces, es un padecimiento que venía a consecuencia de algo. Ya hemos hablado, les pongo yo en mi nota y continúo con la introducción, ya antes de un estado espiritual del hombre, cuando está corrupto, que se ha corrompido a través de ir en contra de la voluntad de Dios, porque eso es pecado, ¿no? Juan lo describe como el pecado es el que transgrede las instrucciones de Dios, el que transgrede la voluntad de Dios, sus mandamientos, ese es pecado, ¿no? Entonces, este es otro término que también vamos a ver. El primero es Tzarahat y luego el término que también yo les ponía una nota que decía tamé. ¿Se acuerdan qué significa tamé en hebreo? ¿O para qué se usa el término tamé? Inhabilitado, pero en todas las Biblias, ¿qué dice? Impuro. Incompatible con la... En todas las Biblias aparece el que está impuro, pero no es que esté sucio. No estamos hablando de una condición física, estamos hablando de una condición espiritual. Entonces, deberíamos decir que el término tamé significa en el original desordenado, corrupto, Incompatible con la santidad. inclusive contaminado. No como el que está impuro porque hay impurezas en él, no, sino porque está corrupto, ¿no? E incompatible con la santidad de Adonai, con la santidad de Dios. Entonces, lógico, todo el que vive en pecado, todo el que vive en contra de la voluntad de Adonai, haciendo no la voluntad de Dios, sino la voluntad propia, pues muy probablemente, y te podría asegurar que es así, está tamé. Es muy importante entender este término de tamé no como impuro, porque siempre se dice el que está impuro y la impureza de este y la impureza del otro. No se trata de estar sucio, no se trata de estar como contaminado por algo, sino se trata de estar no ordenado a la voluntad de Adonai, estar incompatible a la santidad de Dios. ¿Ok? Entonces, tener la condición de tamé no es otra cosa que la consecuencia, como les acabo de decir, de vivir en el pecado, de una vida desordenada. Y es una vida en desorden espiritual. Ahora, es inevitable también recordar que todo lo que sucede en lo espiritual, pues tiene una repercusión en lo material. O sea, no está aislado, ¿no? No podemos decir, no, yo soy espiritualmente correcto y perfecto, pero robo.
a ver, espera, ¿de qué me hablas, no? No, o sea, no puede haber agua dulce y agua salada saliendo de la misma fuente. Por eso es que espiritualmente somos, o más bien físicamente somos, lo que el reflejo de lo espiritual hay en nuestro interior. ¿Ok? Entonces, les pongo yo aquí, tener la condición de tamé no es otra cosa más que eso. Y al día de hoy el pueblo de Adonai, el pueblo de Dios, se ve azotado por esta misma aflicción. Ay, espérate, si yo no veo gente blanca así toda pálida y secándose. No. Pero es que hoy se manifiesta de una forma distinta. Y en la mayoría de las veces les pongo aquí, el enfermo no se da cuenta de que padece tan terrible mal. De hecho, las personas cuando están empezando a tener estas afecciones, y por ejemplo, que se quemaban, hay historias donde la gente se quema la mano sin darse cuenta porque no siente nada, está insensible, ¿no? Ahora, ¿cuál es la razón fundamental por la que hoy no hay lepra física en el Zarahat? No vamos a hablar de lepra, sino Zarahat físicamente. Pues porque Yehoshua murió en la cruz, ¿no? Gracias a que Yehoshua murió en la cruz, hoy no tienes un juicio directo, como en aquellos días sucedía, porque eso era un juicio directo de parte de Dios a tu vida por haber cometido tal o cual pecado. Ahorita vamos a hablar de varios ejemplos, al menos uno de ellos muy interesante que nos va a dar mucha luz. Vamos a llegar hasta ahí. Pero hoy, al día de hoy, Jesucristo murió en la cruz. Yehoshua pagó por todas las faltas y pecados de la humanidad. Y eso nos da la gracia, la misericordia y la ventaja de que hoy no hay un juicio directo a nuestra persona. Habrá un juicio. Y la responsabilidad. Para todo aquel que rechace a Yehoshua, que es el equivalente a decirle al juez, no quiero abogado, ni quiero acuerdos, ni quiero nada, yo voy solo por la libre. Y entonces recibo el juicio. Y ¿cómo se llama? Y defiéndete tú mismo lo indefendible, ¿no? Porque ante la santidad de Dios nadie puede defenderse solo. Porque al final todos venimos con una naturaleza caída, quebrantada. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que hoy, al día de hoy, no vemos un Zarahat físico, pero sí un Zarahat espiritual. Y vamos a ver cómo se desarrolla esto, ¿no? Cómo se manifiesta. Bueno, entonces les pongo yo aquí, y tal como en la figura de la lepra, su espíritu y su corazón se corrompen, porque eso es lo que pasa con el cuerpo. Se corrompe, se seca. ¿Y qué sucede con esa persona? Que mete su manita al fuego, te cortan el brazo. Ay, mi cuenta me había dado que ya me habían cortado mi brazo. Porque no siente nada, porque está muerto. Bueno, pues así, espiritualmente también sucede. Pierde toda sensibilidad hacia el pecado. Y vive como si nada hubiera sucedido. Vive en un pecado terrible y no se da cuenta. Porque tiene Zarahat. Esa es la realidad. Perdón, y no es que una persona se vuelva un enemigo de Dios. Entendamos que no es así. Sino que teniendo el corazón lleno de Zarahat, no se da cuenta de su condición como tamé, como incompatible. Por eso es importante los términos, ¿no? Entonces, cuando estás lleno, con tu corazón lleno de Zarahat, de esta lepra espiritual, por decirlo de esa forma, estás incompatible con Dios. Porque muy probablemente no te das, ya ni siquiera te carcome la conciencia, ya no te reclama nada la conciencia por algunas cosas que tal vez estás haciendo. Tal vez hay otras que dices, no pasa nada, eso no es, hay que ser religioso, hombre. O sea, si Dios me conoce y sabe mi corazón, ¿qué tanto es tantito? Decíamos en México, ¿no? Pero no es así. Tenemos que entender que una condición de tamé, incompatible con Dios, estás lejos, separado, ¿no? Fuera de la voluntad de Adonai. Inhabilitado, ¿no? Siempre he pensado en esta... yo trabajaba en México en una aseguradora que su símbolo era un paraguas, ¿no? Así un paragüitas. Y entonces te protege. Entonces yo siempre he pensado que el que está habilitado, viviendo conforme a la voluntad de Adonai, pues estás dentro del paraguas y puede llover fuego y caer lumbre y a ti no te pasa nada porque estás dentro de la protección. Pero cuando empiezas a vivir en tu propia voluntad y en tu propio paraguas, pues muy posiblemente termines muy mal, ¿no? Y vemos muchas veces la figura del que viene todo golpeado, quemado,
ultrajado y mayugado de haber vivido fuera de la voluntad de Adonai, ¿no? Y hay dolor, y hay angustia, y hay miedo, y hay depresión, y todas estas cosas que el mundo entrega así a manos llenas, como esa lluvia terrible de piedras hirviendo, que si tú no estás dentro de la sombrilla, el paraguas, o la protección o la cobertura de este cobertizo que es Adonai, Jesucristo, Yehoshua, ¿no? En la cruz, en su muerte, pues entonces muy probablemente vivirás mal. Pero el que está dentro tendrá paz, tendrá lo que decimos siempre aquí, es Shalom, ¿no? La paz del Señor. Entonces, vamos a Romanos 1:29. No vamos a ver el capítulo como tal. Estamos en el tema de lo que aborda la parashá, ¿no? El concepto, el tema, la idea, pero vamos a ir brincando en algunos versículos. Romanos 1:29 al 32. ¿Qué pasa con estas personas que han vivido esta forma de vida, que han decidido ir en pos de sus propias formas y tienen este zarajat espiritual? Bueno, pues se han llenado de toda injusticia, dice, ¿no? Romanos 1:29 al 32. Se han llenado de toda maldad, de toda injusticia, de toda avaricia y perversidad. Están colmados de envidias, homicidios, contiendas, engaños, mala intención, dice, ¿no? Son contenciosos, calumniadores, enemigos de Elohim, o sea, enemigos de Dios. Insolentes, arrogantes, jactanciosos, con inventiva para lo malo. Siempre estás buscando hacer lo malo, ¿no? ¿Cómo hacerlo, no? Inventiva para lo malo, desobediente a sus padres, sin discernimiento, desleales, crueles y sin compasión. Escucha cada uno de los términos de los que está hablando, ¿no? Y te vas a dar cuenta que eso es lo que se vive en el mundo. Lo que hay en el mundo. Brother, acá si quieren también hay. Lo que hay en el mundo, ¿no? A pesar de que ellos reconocen el justo veredicto de Elohim, o sea, a pesar de que ellos reconocen que hay una voluntad que no es la suya en la cual se debe vivir, ¿no? Ellos, aunque reconocen esto, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, la gente lo sabe, que está destituido de la presencia de Dios, y hay gente que yo he visto que te dice, pues ya nos vemos en el infierno, ¿no? Es como un saludo ya bien guay, ¿no? Bien buena onda de los que andan así bien rudos en el medio. Nos vemos en el infierno, brother. Allá te ves tú, ¿no? Ahí te ves. Yo no. Pero te das cuenta, ¿no? Reconocen el justo veredicto de Elohim y saben que los que practican todas esas cosas son dignos de muerte, pero no solo las hacen, sino que también se complacen en los que la practican. Y ojo, me gustaría que pensáramos en muchas cosas más que solo asesinato, robo, ¿no? No, pensemos en envidia, pensemos en codicia, pensemos en todas estas cosas. Ahora, lo que viene es, y la siguiente pregunta obligada es, ¿cómo se ve el zarajat del día de hoy? ¿Cómo se ve el zarajat del día de hoy? Vamos al Salmo 34. Y en el verso 12 y 15. Salmo 34, 12 y 15. Sí. Salmo 34, 12 al 15. Y pregunta, ¿no? El salmista, ¿alguno ama la vida y desea ver años de prosperidad? Guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Hashem, los ojos de Dios, de Adonai, están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. ¿Ok? Entonces fíjate lo que dice, ¿no? ¿Quieres esto de prosperidad? Pero también podríamos interpretar como decir, si tú tienes estas cualidades de tener no reprimes tu lengua, tus labios hablan engaño, pues muy probablemente estarás con esta condición. Ahora, los sabios entendidos de la Torá consideran que el chisme, la murmuración y la calumnia son un tipo de lepra moral. En la tradición judía y en la cultura judía, esto es así. Eso es una lepra.
O sea, imagínate la condición tan fuerte y brutal que tiene estas pequeñas cositas de las que estamos hablando aquí, como la murmuración, la Lashon Hara, ¿no? El hablar de alguien. No, se le fue a ella porque estamos bien. Sí, yo creo que ahorita vuelve ella. Sí, estaba bien, yo no tengo nada y creo que también ya está viendo, ¿no? Entonces no me ha dicho nada que se cortó ni nada. Entonces, este tipo de situaciones, ¿no? Son las que son consideradas como lepra espiritual. Y los rabinos consideran el tzarahat como una aflicción provocada por el orgullo y el egocentrismo, ¿no? Porque es lo único que siempre hemos dicho. ¿Qué es lo que justifica en la vida de una persona? Hacer lo que quieres hacer, sin importar quién está enfrente, hablando lo que tú quieras hablar, de la manera que te guste hablar, pues no otra cosa más que el puro orgullo, la soberbia, ¿no? El yo, el super yo, el superego, ¿no? Entonces, dice, ¿no?, que los rabinos consideran el tzarahat como una aflicción provocada por el orgullo y el egocentrismo, del que menosprecia las instrucciones de su creador y las considera de poca importancia. Claro, obviamente, pues el que murmura, el que roba, el que mata, pues no tiene ninguna consideración, y esto es lo peligroso de este asunto. Por eso empezando decíamos, muchos están enfermos de esta aflicción, de un tzarahat espiritual, y no se dan cuenta. No se dan cuenta porque lo han hecho y han formado parte de su vida este tipo de prácticas, y hoy se ven como si fueran normales, pero no son normales ni deben suceder por ninguna razón y motivo. Ahora bien, les pongo yo en el comentario, esta forma de actuar comúnmente es inconsciente. El enfermo de tzarahat o de esta lepra espiritual, moral, como le llaman los rabinos, ¿no?, judíos, no se dan cuenta de que está enfermo y seguramente tendrá que ser observado como en el tiempo. ¿Se acuerdan? ¿Qué leíamos y qué veíamos en el estudio de la semana? ¿Qué tenía que hacer el sacerdote? Pues ir, ver la afección, ver cómo se encontraba, ver tu piel y, apartarte y mandarte 7 días a ver cómo procedía tu problema. Pues te voy a decir algo, nada difiere en lo espiritual. Tu autoridad espiritual, quien quiera que sea, tendrá que tener pues conocimiento de esto, o en su momento se dará cuenta de lo que está sucediendo e irá ante ti y te dirá, oye, hay algo mal, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos hace poco, ¿no?, que los que están enfermos espiritualmente apestan, ¿no? Decíamos, pero no apestan de olor, sino que es algo espiritual que se logra notar, porque en su forma de vida no es correcta. No es despectivo, no es una forma despectiva de decir esto de que apeste o no apeste, sino que simplemente una persona en descomposición huele mal porque se está descomponiendo. Y el espíritu se descompone también, se enferma también, y tiene estas características que no se ven con un olfato común, sino que espiritualmente lo disciernes y te das cuenta que hay algo mal. A veces no es tan necesario ni siquiera tener un discernimiento tan amplio y profundo espiritual. Basta con decir, oye, ya no te metas con mi hijo. Oye, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué estás diciendo tal cosa? Oye, ¿por qué? Ese es mi móvil, ¿no? ¿A dónde vas? Entonces, esto es muy común en el mundo de afuera. Muy común. Ya, no sé si les había contado, pero ahí en la escuela tengo un compañero que le encanta quedarse con los cambios y lo que no es suyo. Y es horrible ver que una persona tenga en su moralidad ya incluido y te dice, no pasa nada, esto le pone el gobierno. No pasa nada, si esto, orgullo es quien lo paga. Ese es el lema de él, ¿no? Orgullo es quien lo paga. El País Vasco ya pagó por esto, yo me lo llevo. Espérate, ¿cómo va a ser posible? Y ves que está incrustado en la moral del hombre, en la moral del mundo, este tipo de situaciones. Es una enfermedad. Está enquistado en el espíritu humano. Y en muchos de ellos ya no se dan cuenta, ¿no? Ya se están quemando la mano y no se dan cuenta que ya hasta se les cayó el dedo, porque están con esta lepra que no les permite sentir nada. Inclusive aún cuando les reprendas, inclusive aún cuando les digas, porque yo le hice un par de comentarios y le dije, oye, pues allá arriba sí te ven, brother. Y también te vi yo, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, ya sacó todo.
al menos por hoy ya no me llevo nada, ¿no? Pero hay una forma como de decir, no pasa nada, pero sí está pasando. El chisme, la murmuración y la calumnia pueden ser causados por el odio, fíjate, sin fundamento del que está teniendo este tipo de cosas, ¿me entiendes? Claro. Fíjate, hay un término que se llama sinat shinam, y es literalmente dice odio a la belleza, al encanto, a la gracia de alguien, envidia, para que me entiendas, celos, ¿no? Que cualquiera que pueda tener este tipo de aflicción, pues tiene esta respuesta hacia otras personas y que no es normal. En el mundo allá afuera, ¿cómo le llaman eso? Inseguridad, ¿no? Sí, ¿no? Es que es muy inseguro. Entonces por eso pues siente coraje del que no tiene algo porque él no lo tiene. No, es que se trata de reforzar ¿cómo se llama? Su seguridad de la persona. Se trata de una ficción espiritual. Además, les pongo yo aquí, la comunicación maligna, y pensemos en la comunicación maligna como esta lashon hara, como esta murmuración, como este chisme, como esta contienda, como todas estas cosas que están pasando, como una comunicación maligna que lleva a otros al mismo pecado. Porque, ¿se acuerdan cuando estudiábamos lashon hara? Decíamos que tanto está incurriendo en una falta el que está murmurando como el que le está escuchando. El dicho que dice, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? La realidad es que este es un problema bastante integral y bastante perverso, porque en la comunicación maligna lleva a otros también a pecar, contaminando, volviendo tamé, ¿no?, al que escucha, quedando en una condición igual. Fíjate, estudiábamos Levítico 15 durante la semana, y en el verso 8 dice, si uno tiene un flujo, hablando de esta enfermedad, ¿no?, del flujo de semen que decía del hombre, y esa persona que está con esa aflicción y con ese problema, escupe sobre otro que esté limpio, o sea, sobre alguien que no, su saliva caiga, no que le escupa, sino que su saliva caiga sobre esa persona, el último lavará sus ropas, el que le cayó, se bañará en agua, dice, y quedará impuro hasta la tarde. Bueno, pues igualmente en lo espiritual sucede. Cuando tú lanzas la impureza con tu boca, pues también está recibiendo y también se está afectando y también se está contaminando y también está quedando en una condición también de impureza, ¿no? Espiritualmente, les pongo yo aquí, sucede exactamente lo mismo. Se ven salpicados de nuestra maledicencia, porque es maledicencia, debemos que decirlo como es. Cuando nosotros decidimos vivir vidas así desordenadas, en donde yo digo lo que me sale de mi mente, de mi pensamiento, de mi corazón, sin pensar en el de enfrente, sin querer a nadie, sin procurarle al que está a mi alrededor, pues es maledicente, ¿no? Les pongo yo en el relato de la lepra, y se van a acordar ahorita de quién, de Miriam. ¿Se acuerdan de la lepra de Miriam? La hermana de Moshe y de Aarón. Es evidente la conexión entre el discurso maligno de ella y el zarajat que le sale. Claro, porque se puso en contra de... Claro. Después de que ella y su hermano Aarón se atrevieron a hablar mal de su hermano Moshe y de su esposa Sípora, Miriam se vio afectada por el zarajat, ¿no? Vamos a leerlo. Números 12, 1 y 2. 12 números. Sí. Números 12, 1 y 2. Cuando estaban en Hatzerot, Miriam y Aarón hablaron contra Moshe por motivo de la mujer cusita, bueno, por la esposa de Moshe, que era Sípora, ¿no?, con la que él se había casado. Se casó con una mujer cusita, lo ponen hasta con exclamación como diciendo, oh, esa no era de nuestro pueblo, ¿no? Casi, casi. Además decían, que yo creo que más que ser por la esposa cusita, lo que decían era por lo que vamos a leer ahorita, ¿no? Pero creían el mismo... Sí, pero bueno, ya sabes que para la familia nadie es suficiente, ¿no? Sí, Entonces, además decían, solamente por Moshe ha hablado Hashem.
¿Ha hablado Dios? O sea, estaban poniendo en tela de juicio y en duda el que fuera realmente Dios quien estuviera hablando con Moshe y que solamente a Moshe le hablara. ¿Qué acaso nosotros no somos hijos de los mismos padres? Como para que solamente le hable a él, ¿no? Amram y Jocabed no era mamá también de nosotros. Y tal vez volteaba Miriam y decía, bueno, Aarón ya también va por ahí, ¿no? ¿Pero yo qué? Y entonces ella decide murmurar. ¿No ha hablado por nosotros también? Y Hashem la oyó. Eso es lo que dice nuestro Números, ¿no? 12. En el desierto, que decía David hoy en la mañana, ¿no? Ahí en el desierto estaba pasando esto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con ella? Se llena de zaraja. O sea, tenía una relación directa, la murmuración de ella, con la condición física que tenía en ese momento. Y así sucede al día de hoy espiritualmente. Cuando tú decides hacer exactamente lo mismo, tienes una repercusión directa y es una enfermedad espiritual. La ira de Elohim se encendió contra Miriam y la afligió con Zaraja. Cuando escuchamos ira, siempre tenemos que pensar que Dios no es como un hombre que se enoja. Siempre hemos dicho de esta, como que se encendió su nariz, ¿no? En la traducción sería como que se encendió su nariz y tuvo que hacer, ¿no? Estornudar, ¿no? Como una alergia. Una alergia. Y literalmente es como si fuera una alergia al pecado, en donde el Señor no puede estar cerca de ti. Vete de aquí, como que me estás poniendo mal, ¿no? Entonces cuando dice que se encendió la ira, no es que se encendiera la ira, es que no puede permitir el pecado en nadie, no importa quién sea. Y por eso sabemos que Moshe era un hombre, con un corazón hecho de parte de Dios. O sea, le valió estar 40 días, 40 noches en el monte Sinaí con Dios para que fuera moldeado su corazón de tal forma que este hombre aguantaba de todo, mira, que para tener el pueblo que tenía y ser el dirigente del pueblo que estaba dirigiendo. Claro, pero Miriam se llenó de zaraja, ¿no? Diciéndole el Señor en Números, vamos igual a Números 12, un poquito más adelante, 6:10. Y él les dijo, Números 12, 6:10. Y él les dijo, tengan la bondad de escuchar mis palabras. Cuando se levante entre ustedes un profeta de Hashem, yo me le doy a conocer en una visión, le hablo en un sueño. No así con mi servidor Moshe. Fíjate lo que está diciendo, Es que es increíble. Yo quiero, híjole, cómo me gustaría cualquiera ser como Moshe, ¿no? Y la responsabilidad también era grandísima, ¿no? No así con mi siervo Moshe. Él tiene la confianza de toda mi casa, dice. Con él hablo cara a cara. Eso no significa que él lo viera, sino que era directamente, él escuchaba la voz de Dios. Claramente y sin enigmas. No tengo que decirle una parábola, no tengo que decirle un cuento para que entienda o algo como que para que entienda. No, yo le hablo directamente, así, transparente, sin enigmas. Y él contempla la apariencia de Hashem. ¿Cómo, pues, no tuvieron reparos en hablar contra mi servidor Moshe? Fíjate lo que está diciendo ahí, ¿no? Enojado todavía con ellos, Hashem, o no enojado, sino en esta alergia natural contra el pecado, se fue. Mientras la nube se retiraba, la carpa, ahí quedó Miriam, atacada de unas escamas blancas como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba llena de escamas. No vamos a continuar con la historia, pero ya sabemos qué fue lo que pasó. Fue Aarón y le dijo, ora a Dios, por favor, por nuestra hermana. Y así fue. Y 7 días después, sanó. Pero hubo una consecuencia de su manera de hablar, de su manera de ser. Hoy, como dijimos en un principio, no nos llenamos de zaraja físicamente, porque Mashiach no murió en vano en la cruz. Pero hoy espiritualmente hay lepra espiritual, vaya, para que me entiendas. Les pongo yo, leer esto debería ser suficiente para darnos a cada uno de nosotros un temor saludable. Eso es real. Un temor saludable de no cometer el mismo acto de Miriam y su hermano Aarón. No de murmurar contra Moshe, o contra el pastor, o contra... No. De no murmurar simplemente.
¿Me entiendes? De tener una forma correcta de relacionarme y de pensar y de mirar al que está enfrente para no hacer este tipo de cosas. Murmurar, calumniar a alguien, chismear, como se dice en el término así, ¿no? Que en las Biblias aparece, chismear así como tal, ¿no? Especialmente las autoridades que el Eterno ha puesto para servirle en una posición de liderazgo público o de ministerio, o el ¿cómo se llama? O el alcalde del pueblo. Puedes hacer algo o expresarte mal de alguien, hazlo directamente, ¿no? Pero no en la forma de murmuración, porque en la forma de murmuración hay evidencia clara de que en tu corazón hay un desorden. Estás tamé, estás inhabilitado, no eres compatible con la santidad de Adonai si haces eso. No eres un guardián del debido proceso. Exacto. Guardián inclusive de no solo el debido proceso, sino de observar la Torah como tal, ¿no? Cada instrucción. Les pongo yo aquí, muchas veces menospreciamos a las autoridades que Adonai ha levantado en la comunidad de creyentes sin darnos cuenta que es muy probablemente, cuando hacemos eso, estamos despreciando también a la voluntad de Adonai, porque ese no está puesto ahí nada más porque sí, ¿no? Ahora, yo escuchaba a un hermano que me decía, ¿no? Es que cuando tú eres levantado de parte de Dios, eres probado y hay evidencia, y si no es así, bye, ¿no? Vas a ser quitado. Entonces, la realidad es que, ¿cuántas veces no? Es más, inclusive no tiene que ser un pastor. Tu autoridad espiritual, ¿quién es tu autoridad espiritual? Bueno, pues cuida de esa autoridad espiritual. Muchos de los hermanos que hoy nos ven por el internet no tienen una iglesia como nosotros. No tienen autoridad de ningún tipo. No tienen ancianos de iglesia. Baruch Hashem, que nosotros no solamente tenemos ancianos aquí, sino que están los ancianos también de las otras iglesias, de las cuales hemos hecho este consejo, ¿no? Para llegar a cualquier situación que se presentase, y haya quien a dirigirse y decir, oye, Víctor está haciendo locura y media, contrólenmelo porque ya se está yendo de lado, ¿no? Pero también hay que especificar que no tienen porque no quieran hacerlo. No, o sea, a lo que voy yo con esto es que toda autoridad que ha sido puesta delante de Dios, hay que guardarla, ¿no? Respetarla. Fíjate lo que dice Lucas 17:11. Lucas 17:11 al 14. Porque, fíjate, es que yo estaba leyendo otra vez lo que había puesto, ¿no? Es el que dice a la autoridad que levantó Dios, no me sirve, muy probablemente está también diciéndole, tu voluntad, Señor, no me sirve, ¿no? Lucas 17, del 11 al 14. En camino a Jerusalén, Yehoshua pasó por los campos fronterizos entre Shomrón y Galil. Cuando entraba en las aldeas, le salieron al encuentro 10 afligidos con Sarajat, 10 enfermos de Sarajat, los cuales se pararon a la distancia y lo llamaron y alzando la voz dijeron, Yehoshua, Rabí, no, maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, él dijo, vayan y que los examine ¿quién? Un Juanín, un sacerdote, ¿no? Una autoridad. Y mientras iban, fíjate cómo es la misericordia y bondad de Adonai. Mientras iban quedaron limpios. ¿Por qué? Es que es mucho más que solo pensar en fe y emuná. ¿Sabes lo que hicieron ellos? Quebrantaron su orgullo. Lo primero que tienes que hacer para obedecer y tener una visión clara de la autoridad o no la autoridad, o de inclusive la Torah como autoridad en tu vida, es que tienes que quebrantar el orgullo. Y ellos no dijeron, no, pero ¿cómo? No, obedecieron. Obedecieron y fueron. Y fíjate, la obediencia tal fue que antes de llegar con el sacerdote, ya estaban sanos. No fue necesario. No fue ni siquiera llegar hasta allá, ¿no? Fíjate, será pues solo Mashiach quien podrá quitarte la condición del pecado de Sarajat espiritual como consecuencia de los actos propios. Yehoshua, durante el tiempo de su ministerio en la tierra,
curó a muchas personas que se vieron afectadas por esa misma y terrible condición. Vamos a Lucas 5. De hecho, por ejemplo, a la persona que estaba afectada por el Sarahat se le denomina Metzorah. Claro, sí. Es el portador del Sarahat, es el Metzorah. Sí. Fíjate, vamos a leer lo que dice Lucas 5, 12, 14. Una vez, sí, el que está enfermo de Sarahat es Metzorah, propiamente. Lucas 5, Del 12 al 14. pues porque que cuando iban caminando por la calle, pues él tenía que gritar, ¿no? Puro, Eso. y no gritaba Sarahat, muy probablemente gritaba Metzorah, para que supieras y no te acercaras, ¿no? Una vez cuando Yehoshua estaba en uno de los pueblos, vino a él un hombre cubierto de Sarahat. Y cuando vio a Yehoshua, cayó con el rostro en tierra y le suplicó: mi Adón, o sea, mi Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Yehoshua, extendiendo su mano, le tocó diciendo: quiero, ¿no? Ya no más incompatibilidad, brother. Pero hay que aclarar, ¿no? Que no estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de una incompatibilidad. Sí, es que en el principio lo dijimos. Al principio del estudio. No, he escuchado 2 o 3 veces sanidad. Sí, no, porque la versión así lo dice. Pero la realidad es que hemos dicho desde el principio que no se trata de una enfermedad como tal. Claro, porque fuera físico. Y Exactamente. sáname, ¿no? Sí. Límpiame. No, sí le está diciendo sáname, pero inclusive le podría estar diciendo sáname el espíritu. Porque estoy lleno de maledicencia. Ahí dice límpiame. Sí, en la versión dice límpiame. Exactamente, ¿no? Quiero ser limpio, dice en mi versión esta que tengo aquí. No sé cómo diga en alguna otra versión. Pero realmente lo que le está diciendo, por eso digo, ya no más incompatibilidad, ¿no? Quiero ser compatible, Señor. Ya no quiero vivir más víctima, porque la condición de este hombre que le está diciendo al Señor, cambia mi situación, esa consecuencia de su propia forma de vida, ¿no? Entonces por eso le está diciendo, límpiame, ¿no? Y entonces el Señor, ¿qué le dice? Quiero. Sé compatible, sé limpio, ¿no? O bueno, limpio no, porque decíamos, como en el principio decíamos que esto no se trata de una impureza, ¿no? Y otra cosa también, que no depende de lo que le está pidiendo, sino que si tú quieres limpiarme. Claro, o sea, él le dice, si tú quieres limpiarme, exacto. Por eso hace un momentito decíamos, el único que puede transformar tu condición de incompatibilidad con Dios es Yehoshua. Es Yehoshua, ¿no? Entonces de inmediato el Sarahat le dejó. Entonces le advirtió no decirle a nadie más, sino como testimonio al pueblo: ve directamente al Cohen, al sacerdote, y haz la ofrenda por tu purificación, según ordenó Moshe, ¿no? O sea, todavía no muere en la cruz Cristo, todavía no son completos todos los sacrificios en él, y por eso es que todavía le dice: ve y haz lo que tienes que hacer. Hoy nosotros no hacemos sacrificios, ni de palominos, ni de reses, ni de ¿cómo se llama? Ni de cositas, ni de ningún animal, porque en él, en Mashiach, se cumplió la plenitud de todos los sacrificios que debieron haberse hecho. Hoy, ¿cómo presentamos a Cristo? ¿Cómo presentamos sacrificios? Es Pues, por eso, Vic, que hoy tenemos directamente ya con Él, directo, ¿no? Tú cuando hablas con Dios es directo, porque Él ya sabe tu condición, conoce todo lo que tú eres, Sí. cómo eres. Entonces ahí es donde nosotros entramos en su presencia. entramos a juicio. Cada vez que nosotros entramos y oramos, entramos a juicio directo. Y Él es el que hace, ¿no? Si Él quiere, pues nos transforma. Si Él no quiere, pues claro, cada uno Claro, Él sabe- quiere. Cada uno sabe su Eso es una realidad. Nosotros debemos entender que Dios quiere Nosotros que somos seamos nosotros. transformados. O sea, no hay ninguna vez que el Señor diga, no. Por eso dice la palabra que Yehoshua murió por todos y cada uno de nosotros. Por todo el mundo murió. No hace acepción de Ahí personas. entramos entonces cuando tú dices el pecado no puede estar con Dios, entonces Claro. por eso mismo entonces si Él quiere, no es que si nosotros queremos. Si Sí, eso es una realidad. O sea, indudablemente es que podamos decir que Dios tiene que querer, claro, pero Dios quiere. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Porque yo platico con Él? Porque Él bajó. No, pues porque fíjate nada más todo el mecanismo impresionante para poder traer, Salvación. no sé, sí, salvación y ¿cómo se llama? Y justificación, ¿no? De alguien que era injustificable, como era el humano, el hombre.
Entonces, claro que sí, el Señor es que Él quiera, pero me queda claro que en toda su escritura dice que Él quiere. Ahora, no podemos nosotros decir, bueno, es que esta persona es así porque Dios no quiere salvarle. No es así, porque ahí está su Torah, ahí está toda la palabra para que te guíes, para que camines conforme a su voluntad, ¿no? Pero si no quieres, como Claro, eso es un hecho, ¿no? Tal como menciona Levítico 14, 2 al 32, y lo leímos esta semana, ¿no? No lo cito porque ya lo leímos y tenemos que tenerlo fresquito, ¿no? Fresquito, ¿no? Y lo leímos esta semana. El afectado debía ir ante el Cohen y hacer los sacrificios ordenados. Ahora, nosotros tenemos que ir ante el Cohen. ¿Quién es nuestro Cohen? Gadol. El sumo sacerdote. ¿Quién es? Adonai mismo, Yeshua, ¿no? Y cuando hacemos los sacrificios, ¿qué hacemos? Pues presentamos el sacrificio perfecto de Cristo. ¿En forma de qué? Nuestro agradecimiento, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar. Es la forma de presentar el sacrificio perfecto. Romanos dice, ¿no? Presentaros como Claro. ustedes mismos como sacrificios vivos. Exactamente. Santos Y agradables. Aceptos. Les pongo yo aquí, pero el día de hoy, nuestro Cohen y la consumación de todos los sacrificios se conjugan solo en él, en Yehoshua HaMashiach, ¿no? En Lucas 17 veíamos que Yehoshua cura a 10 hombres de Zarahat, ¿no? Pero solo uno regresa para agradecerle. Ya no lo leímos eso, pero más adelante se ve cómo regresa solo uno para agradecerle, ¿no? Nuevamente Yehoshua lo envía a informar su curación al sacerdote. Así como estos leprosos necesitaban informar al sacerdote judío en su momento, porque eran puros judíos los que habían ahí, también aquellos que han sido contaminados por el pecado grave necesitan un sistema de redención, ¿no? ¿Que quién proveyó ese sistema de redención? Pues Mashiach mismo. ¿A través de quién? A través de él, que es el sumo sacerdote, ¿no? Primeramente, llegando a Cristo, confesando sus pecados al Señor, porque esto no es como en la Iglesia Católica, ¿no? Que, bueno, tienes que decir, en la Iglesia Católica tú ibas y entrabas a la cajita esa y le decías al sacerdote tus pecados, ¿no? Y él te decía, ¿no? Exsuelto estás, ¿no? Y ya, ¿no? Y vete a eso sí, a rezar 45 Aves Marías, 4000 Padres Nuestros y así, ¿no? A hacer no sé cuántas cosas, pues no. Hoy no, hoy vamos y rendimos cuentas delante de ¿quién? De Adonai. Ahora, si el Señor ha puesto autoridad en ti, quien quiera que sea, rinde cuentas de esa autoridad. Por ejemplo, nosotros como los que estamos en este grupo de ancianos, ¿no? De las iglesias que tenemos, pues cuando tenemos alguna aflicción, alguna cuestión, vamos ahí y nos metemos, bueno, casi siempre por echar, ¿no? Casi no tenemos, somos varios y no tenemos la oportunidad de todos ponernos en un Zoom o cosas por el estilo, pero siempre estás ahí, ¿no? Oye, mira, está sucediendo esto, me está pasando lo otro, o algún hermano que se acerca a nosotros como su autoridad y nosotros decimos, hermano, fíjate que yo en la iglesia tengo una persona que tiene tal situación. ¿Qué es? En el consejo de ancianos, ¿no? Está la sabiduría. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo hacemos? Porque las autoridades fueron puestas por Adonai con un fin, y no es gobernar tu vida. O sea, ya con eso tenemos suficiente en el mundo, ¿no? No es gobernar tu vida. Es ser de ayuda espiritual, ¿no? Ser de apoyo espiritual, ser de guianza espiritual. Entonces, si tenemos eso, tenemos que seguir el proceso. Tenía que ir con el Cohen y presentarse delante de él y pedir y hacer los sacrificios. Bueno, pues nosotros cuando vamos delante de Yehoshua estamos cumpliendo perfectamente este asunto, ¿no? Ahora, debe haber un proceso en el cuerpo del Mesías, les pongo yo aquí, para la restauración de aquellos que han caído en la inmoralidad, en el pecado, en la perversión, en lo que haya sido. Y han sido sanados mediante el arrepentimiento y la obra del Ruach HaKodesh. Sabemos cuál es esa obra, ¿no? El Espíritu de Santidad que obra en medio de su pueblo. Cuando el Espíritu Santo viene y restaura, en muchas ocasiones va a haber necesidad de llevar un proceso de restauración. Yo me acuerdo que en la iglesia en la que yo estaba, que no era una iglesia que siguiera, guardara Torah ni nada por el estilo, pero una iglesia que llevaba procesos. Eso sí puedo decir, que era una iglesia que llevaba procesos.
Y cuando la persona se acercaba de manera voluntaria, o tal vez no voluntaria, la esposa se acercaba con el que estaba en ese momento como anciano de la iglesia, ni siquiera tenía que ser el pastor, sino con algún anciano de la iglesia, y le decía, oye, es que este hombre me pone unas, ya no aguanto el ojo morado todos los días, ¿no? Entonces, y el hombre estaba en la iglesia también, bueno, pues se les citaba, se les ponía de frente, oye, ¿qué pasa, brother? Esto no es de parte de Adonai, vivir así no está bien. Y entonces cumplía este hombre con esta necesidad de llevar un proceso de restauración, llevar un proceso en el cual la persona no está sola. Yo en particular algunas veces me acerqué personalmente a decirle, brother, acabo de meter las 4 patas, ¿no? Como decimos en México. Acabo de equivocarme durísimo. Y vengo a decírtelo, porque así es el proceso, ¿no? Y entonces ya veía la cara de brother, véngase para acá, vamos a platicar, mi hermano, ¿no? Y ya sabes, hay un tratamiento, hay una forma, mira, quiero que leas esto en la palabra, quiero que el próximo martes que nos vamos a reunir me comentes qué es lo que Dios ha estado hablándote con respecto a esto que vas a leer. Algunas veces llegaba a hacer que te decían, yo llegué a hacerlo porque yo me llegué a dar consejería, ¿sabes qué? Te quirísime. Hablamos mañana, ¿te parece? Porque tu rollo está bien fuerte. Necesito orar y necesito, sí, escudriñar la escritura y tal vez hablar con algún otro anciano de la iglesia, si tú me lo permites, ¿no? De este asunto, porque está grueso. Tú traes un rollo ahí muy fuerte. Pero, ¿sabes? Esos son mecanismos que el Señor ha puesto dentro de la comunidad, de la iglesia, de la propia comunidad de creyentes para ese fin, ¿no? Fíjate, les pongo yo aquí, según el Talmud, la tradición oral judía, al Mesías le llamaban el leproso. ¿Por qué le llamaban el leproso? Vamos a leer primero Isaías 53, y vas a entender por qué le decían el leproso. El concepto en hebreo es fuerte, ¿eh? Claro. Es fuerte. Isaías 53, ¿no? 53. Isaías 53, 4 y 5. Fíjate por qué le decían el leproso. Y esto lo escribe Isaías 900 años antes de Cristo, por lo menos. Pero él ya tenía, es que había sido inspirado por Adonai, literalmente, ¿no? Proféticamente hablando, si es que pudiéramos decirlo. Dice Isaías 53, 4 y 5, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjate cómo 900 años antes de Cristo ya se había escrito esto, que describe perfectamente a Mashiach. Por eso le decían el leproso, porque él había cargado con todas las enfermedades. Él era apestado, el que no quisieras tener cerca, pero no en el fin de desecho, sino de que él había tomado la maldad del hombre para sí, y con ello nos había puesto compatibles de la incompatibilidad que el humano vivía o vive en algún grado todavía, hasta que venga nuestro Señor en la segunda venida y entonces haya una transformación completa de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestro espíritu. Yehoshua vino como un siervo humilde entrando en Jerusalén, montado en un burrito, ¿se acuerdan? Comió con pecadores y se asoció con recaudadores de impuestos, pescadores, gente del vulgo, con los de abajo, Yehoshua no vino por los orgullosos y soberbios, sino por los enfermos, los que estaban llenos de tzarajat, ¿no? Los leprosos espirituales de la sociedad, aquellos que son pobres, humildes, enfermos y marginados. No vino a asociarse con los ricos y famosos, sino a limpiar a aquellos que habían sido contaminados. Y es lo mismo al día de hoy, porque la obra de Mashiach no tiene caducidad. No tiene caducidad. Es eterna. Y tan es así que en su segunda venida ya no vendrá él con relación al pecado. Y vamos a ver ahorita también, ¿no? Un poco de eso. Porque aquellos que tenían vidas condicionadas por el pecado,
habían sido restaurados. Y es lo que Mashiach hace hoy, es lo que Cristo hace hoy. Restaura, transforma la condición de pecado, la condición de muerte espiritual, la condición de tzarahat en el espíritu, para vivir vidas que le glorifiquen y le honren. En cierta ocasión les pongo yo aquí, Yehoshua hablando con unos que confiaban en su propia justicia y que menospreciaban lo que él decía, les dijo, fíjate, Lucas 18, 9, 14. Al 14. Lucas 18, del 9 al 14. Fíjate cómo dice, a unos que confiaban en sí mismos, como que eran justos, y menospreciaban a los demás, les dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo se puso de pie y empezó a orar en silencio de esta manera. Elohim, Señor, Dios, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres. Fíjate nada más, ¿no? Ladrones, injustos, adúlteros. Ni siquiera como este miserable publicano que está aquí a mi lado. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo, ¿no? Eso es lo que le estaba orando. Pero el publicano de pie y a cierta distancia no quería ni alzar la vista al cielo, avergonzado, sino que se golpeaba el pecho y decía, Elohim, Elohim, ten piedad de mí, que soy un pobre pecador, que soy pecador. Les digo que este bajó a su casa justificado y el primero no, dice Yehoshua, porque a todo que se ensalza lo humillarán. A todo el que se levanta por su propia condición será quebrantado y humillado. Y el que se humille será alzado, será levantado por nuestro Señor. ¿No? La condición de orgullo no sirve para el hombre. Lo único que lo condena es a tener aflicción espiritual de muerte. No permanente, porque esa es la gracia y la misericordia, ¿no? Hasta que la persona empieza a caminar conforme a la voluntad de Adonai, ¿no? Según el pensamiento judío, el Redentor, el Mesías, el Cristo, sufre las agonías de tzarahat, ¿no? Al tomar sobre sí mismo y sufrir personalmente el dolor de su pueblo. Y así fue, y así es. Pero fíjate cómo es la condición del judío, ellos saben perfectamente esto. Y viendo a Cristo, lo niegan. Viendo a Mashiach dicen, no, se trata de otro, ese no es. Es que como sabían ellos cuál era, solo era cuestión de negar. Era cuestión de negar, era cuestión de abrir un poco más los ojos. Por eso decimos en alguno de los estudios que cuando él está crucificado dice, ¿por qué me has abandonado? No le está diciendo a papá, Dios, hijo, Dios, ¿por qué me abandonaste? Está citando el Salmo 22, que no es otra cosa, es el 20 o el 22, siempre hay una confusión ahí en mí. El Salmo que describe perfectamente lo que habla del Mesías que iba a ser despreciado, que iba a ser crucificado, no crucificado, pero sí despreciado, y ¿cómo se llama? Y amenazado, ¿no? Y entonces lo que le está diciendo Mashiach ahí en la cruz, está diciendo, ya ven cómo será yo, yo soy ese del que hablan, para vergüenza de ellos, ¿no? Ahora fíjate, les pongo yo aquí, Cristo ya ha venido a eso, a lo que dice la tradición, ¿no? A lo que la tradición judía decía que era el Mesías, que era cargar las aflicciones, la enfermedad y el mal, ya sucedió. Aleluya. Baruch Hashem, ya fue cumplido esto a través de Yehoshua. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, después de morir para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes están sanados. Ahora, Yehoshua volverá y vendrá sin relación al pecado, que era lo que decíamos hace un momento, ¿no? Y redimirá y sanará el tzarahat de este mundo. Pero ya hay una obra previa en ti y en mí, hecha por Él. Y si Él será exaltado y reinará por siempre y para siempre. Pero ya hay una obra previa hecha en ti. Isaías 9:7.
Vamos a estar leyendo mucho. Isaías 9:7. Se extenderán, dice, su soberanía y su paz, y no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Pareciese que Isaías escribió después de que conociera, después de Mashiach, ¿no? Porque todo lo que dice es eso, la obra redentora de nuestro Señor y Salvador. Ahora, nuestro Señor no murió en vano, nunca. Pero cuando nosotros vivimos vidas que deshonran y no dan gloria a Dios, estamos por eso dice segunda de Pedro, ¿no? Que hay una terrible expectación de juicio, ¿no? Es Pedro, creo. Soy muy malo yo para algunos versículos. La memoria me falla, ¿no? Porque entonces si no glorificas la sangre del que murió en la cruz, pisoteas su sangre cuando vas actuando de formas que no honren a Mashiach, que no honren a Dios. Ahora, vamos a ver Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 7, del 3 al 9. Y esto es de la Haftará, ¿eh? Esto correspondería a la Haftará. El 3 al 9, ¿no? Uh-huh. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 7, del 3 al 9. Y dice: ahora bien, había 4 hombres con Sarajat a la entrada de las puertas de la ciudad. Y uno de ellos le dijo al otro: ¿por qué hemos de sentarnos aquí hasta que muramos? ¿Se acuerdan que en contexto la ciudad está asediada, está sitiada por los filisteos, ¿no? Por alguno de los feos, algún enemigo, los enemigos, ¿no? Son los filisteos, creo. Los asirios, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, está sitiada la ciudad, ellos están dentro de la ciudad, bueno, ellos están fuera porque ellos no pueden entrar por ninguna razón ni motivo, pero están ahí sentaditos y dice: ¿por qué debemos morir aquí sentados? Si decidimos entrar a la ciudad ha sido golpeada con hambruna, así que moriremos ahí. Y si nos quedamos sentados aquí también moriremos, así que vayamos y nos rendimos al ejército de Aram. Y si ellos perdonan nuestra vida, viviremos, y si nos matan, pues solamente moriremos. Ya estamos más muertos en vida que nada, ¿no? Se levantaron durante la penumbra para ir al campamento de Aram, pero cuando llegaron a las afueras del campamento de Aram, no había nadie. Solo estaban las cosas, las pertenencias. No había un solo soldado ahí. No vieron a nadie. Porque Adonai había causado el ejército de Aram oír el sonido de carruajes y de caballos. Sonaba como un ejército inmenso, y se dijeron el uno al otro: el rey de Israel debe haber contratado a los reyes hititas o a los reyes de Egipto para atacarnos, ¿no? Así que saltaron y huyeron a la penumbra. Apenas lo que está pasando aquí, ¿no? Dejando sus tiendas, caballos, asnos y el campamento completo como estaba, y corrieron por sus vidas. Cuando estos hombres con Sarajat llegaron a las afueras del campamento, entraron a una de las tiendas, comieron y bebieron. Entonces tomaron alguna plata, oro, vestiduras, y fueron y lo escondieron. Después regresaron y entraron a otra tienda y tomaron cosas de ahí y fueron y lo escondieron. Pero finalmente uno de ellos, ya en conciencia, en alguno ocupo la prudencia, le dijo al otro: lo que estamos haciendo está mal. Está mal, en un tiempo de buenas noticias como este, no le debemos guardar para nosotros solamente. Si esperamos aún hasta la mañana, solo ganaremos castigo. O sea que esto no puedes dejar que esperar. Esto no puedes dejarlo. Bueno, vamos al ratito, un ratito vamos, déjame terminar de digerir lo que comimos y vamos. No. Así que vamos y digámoselo a la casa del rey, porque todos están muriendo de hambre ahí adentro. Cuenta que se convertía pasada la noche ya era iniquidad.
Claro, sí, pues ya era iniquidad, ¿no? Ya no era solamente la mentirita piadosa, el guardártelo, ya era iniquidad. Ahora, lo que yo les pongo de comentario aquí es, los creyentes en Mashiach, ¿no? Esperamos en Adonai para la redención a nuestras faltas y pecados. Eso es una realidad, que era lo que decía Rosita, ¿no? Nosotros sabemos que el Señor es Él el que nos va a salvar y está en su voluntad o no hacerlo. Pero cuando estamos enfermos de Zarahat, es necesario actuar, tal y como actuaron estos, El enfermo va a buscar al médico. llenos de Zarahat de nuestra historia, ¿no? Porque si decidimos vivir pasivamente en conformidad con nuestro pecado, tal y como dicen, ellos morirán. Ellos morirán. Y no solamente para ir a avisar, sino para haberse salido de la condición en la que estaban y haber dicho, bueno, pues, si morimos, morimos. Si para Mashiach morimos, pues moramos, ¿no? Vamos, ¿no? Claro. Porque si decidimos vivir pasivamente en conformidad con nuestro pecado, tal y como dicen ellos, moriremos. Igualito, ¿no? Y entendamos que la muerte no es física. La muerte es espiritual. Y eso, lo peor no es eso, es que es eterna, ¿no? Estaban buscando también cumplir la Torah, estaban buscando preservar la vida. Claro, pues ellos estaban intentando hacer lo que tenían que hacer. Estaban llenos de Zarahat, sí, pero aún así lo hicieron. Porque si decidimos vivir pasivamente, pues moriremos pasivamente, ¿no? Hay un tiempo para sentarse y esperar en Adonai, pero luego llega el momento de levantarse y actuar. Inclusive el actuar de nuestro puede ser de salvación para los nuestros, para los de enfrente, para los de la comunidad, para los que nos rodean, inclusive para los que no conocen a Mashiach. Porque si yo soy una persona que murmura en mi trabajo, y ahí estoy, ¿no? Y el jefe tal, y el jefe, ya sabías que fulanito, tú no sabes de fulanito, ¿no? Y ahí está el otro al lado que no conoce a Mashiach, que no conoce a nadie, y que se engancha y se enrola. Chulada. ¿Qué va a pasar si yo salgo de esa condición pasiva? Salgo del Zarahat que traigo encima y voy y redimo mi condición a través de Mashiach. Ese que está ahí, que está escuchándome hablar, va a dejar de escucharme hablar y tal vez va a preguntar, yo te re chismoso, bro. Que también que nos la pasábamos, hombre. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Y entonces seas tú de salvación para otros y testifiques y digas, sí, brother, yo era bien chismoso, pero el Señor me ha mostrado que estaba mal. Pude ver mi condición de Zarahat, pude ver mi condición de lepra espiritual y estoy delante de mi sumo sacerdote siendo limpiado, restaurado, ¿no? Puede hacer bien para los que nos rodean incluso también, ¿no? ¿Qué nos mantiene atrapados en la arcilla, en el fango ahí, ¿no? Del pecado. Nada nos mantiene ahí. Lo único que, conforme a lo que hemos venido estudiando, lo único que nos mantiene ahí es el orgullo, la soberbia, ¿no? El yo. ¿Qué nos impide volar, como dice la Escritura, como águilas? ¿No? Segunda de Timoteo 1:7. Ya vamos a terminar. Ya les pregunto que ya casi terminamos. Segunda de Timoteo 1:7. Fíjate, y esto es increíble, es que el Señor de verdad que nos provee de todo lo que debemos escuchar y saber. Pablo le dice a Timoteo, en la segunda carta que le escribe, en el capítulo 1, verso 7, porque no nos ha dado Elohim, Dios, un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Santidad, ¿no? Literalmente. Dios nos ha provisto de su santidad. Como por qué seguir viviendo de la manera equivocada. Yehoshua HaMashiach vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero muchos de nosotros nos estamos perdiendo de esa vida en abundancia a consecuencia del pecado, a consecuencia de la condición del Zarahat, ¿no? Espiritual. La maledicencia sutil. Porque aparte es tan sutil que se esconde y no la vemos. Todos los que estamos aquí, de verdad, perdón, todos tenemos algo de eso en nuestro corazón. Y tenemos que ir y observarlo y poner atención en ello. Porque es la condición del ser humano.
Claro, la condición del ser humano está caída, pero ¿sabes? Él nos está capacitando y nos está proveyendo de un espíritu de poder y fuerza. Es nuestra conciencia cuando estamos pecando, ¿no? Claro, Él nos ha puesto en la conciencia el hecho de saber que lo que está mal, está mal. Y fíjate, si los que no tienen Dios, dice Romanos, ¿no? La conciencia se vuelve en Dios en sí mismos, justificándoles o reprendiéndoles, ¿cuánto más nosotros que tenemos la santidad de Dios, su Espíritu Santo? Porque eso es lo que la santidad de Dios manifiesta, poderosa, capacitándonos, redarguyéndonos, transformándonos. ¿Cuánto más nosotros? No debemos transformar nuestra manera en nuestro actuar, ¿no? Y fíjate, les pongo yo aquí que a veces es tan sutil esto y tan contaminado en nuestro corazón, ¿no? Que llega al punto que lo creemos parte de nuestro carácter. Lo creemos parte de quienes somos. Y fíjate, vamos justificándonos todo el tiempo. Yo así soy. Así es mi carácter, ¿no? ¿No? Así es mi carácter. Me acuerdo que, no sé si era mi hermana o mi hermano que decía, pues así es como soy. Si quieres, ámame, si no. Bien. Claro, ¿no? Hay una parte en la Biblia que no me acuerdo dónde dice, ¿no? Que el hombre, por naturaleza, va pecando, ¿no? De maldad en maldad. Dice, Sí. En esta tierra ni en ninguno hay ninguno santo para que nadie se vanaglorie. No, claro, obviamente esto no es para vanagloria. Esto es para honra y gloria de Dios. Si nosotros hoy decidimos o empezamos a vivir conforme a su voluntad, no es para honra propia de nadie, ni para glorificar a nadie o al hermano de enfrente. Es para estar en honra y gloria de nuestro Señor. Eso es lo que venimos hablando en todo este tiempo. Porque nosotros no estamos incompatibles con mi hermana o con mi hermano. Yo no me pongo incompatible con eso. Me pongo incompatible con Dios cuando yo estoy en pecado, cuando estoy en esta clase de situaciones, ¿me entiendes? Es que lo que estamos buscando no es ponernos en armonía con ningún otro ser humano. Claro, por eso todos somos pecadores, y lo acabo de decir, ¿no? Todos pecamos. Pero de nosotros está también el vivir conforme a la santidad que el Señor nos ha provisto. Las herramientas están dadas, ¿no? El poder de Él está ahí. Cuando el único, perdón, les pongo aquí, cuando el único que debe justificarnos es Cristo, ¿no? Y en ese momento sabemos que Él sanará todas y cada una de nuestras dolencias y enfermedades, porque para quien lo estamos haciendo es para Él, no para nosotros. Hebreos 13. Hebreos 13, 12 al 17. Dice, por eso también que Josué, Cristo, padeció fuera de la puerta de la ciudad para santificar al pueblo por medio de su propia sangre. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su humillación, porque aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la que ha de venir. Así que por medio de Él ofrezcamos siempre a Elohim sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre, porque esos son los verdaderos frutos, los verdaderos sacrificios que hoy hacemos. No se olviden de hacer el bien y de compartir lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Elohim, ¿no? Obedezcan a sus dirigentes y sujétense a ellos, porque ellos velan por ustedes como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y sin quejarse, pues esto no sería provechoso para ustedes. Pablo, o el escritor de Hebreos, lo está diciendo. Y esta palabra es tan viva y eficaz para aquel tiempo como para el tiempo de hoy. Y pongamos atención en ello, ¿no? Cualquiera que sea tu autoridad, les pongo aquí, sujétate a ella y rinde cuentas, pues han sido puestas por Hashem para beneficio de la comunidad de los creyentes. Elohim, Dios, ¿no? Usó a 4 leprosos para traer salvación a Israel, porque se salvaron, no se murieron de hambre, ¿no? No nos desanimemos, les pongo yo aquí, y nunca nos conformemos a vivir una vida marcada por el pecado. No nos autojustifiquemos por nuestra propia forma de redención de vida.
¿no? Nuestro Redentor vive y está ahí, eficaz y vivo, Ya Dios dirá. ¿no? Y es abundante en misericordia y amor. Vamos a Filipenses, y creo que este ya es el último. Bueno, un poquito todavía falta. No, unos cuantos versículos, ya nos vamos. Filipenses 2, 14 y 16. Filipenses. ¿Qué dice Filipenses? ¿Alguien lo tiene por ahí? Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Pero fuerte, fuerte para que se oiga. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin manchas, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Sigo, no? Sí, el 16 también. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Fíjate, En ¿no? vano he trabajado, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Ok, fíjate nada más lo que está diciendo, ¿no? Háganlo todo limpio de corazón, sin murmuraciones ni contiendas. ¿Para qué? ¿Para que el de enfrente no se sienta mal? Para que el hermano no diga, ay, es que este hermano, esta hermana. No, para que sean irreprensibles. Para que no haya colas que les pisen, como decimos en México, ¿no? Como decimos en México, no haya cola que te pise. Sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, de Elohim, sin mancha, en medio de una generación torcida. Basta ver en lo que hay alrededor para saber que estamos en una generación torcida y perversa. Dice, en la cual ustedes resplandecen como luminarias, como lumbreras para el mundo. Claro, porque ya yo murmuraba, pero ya no murmuro. Entonces el hermano se acerca y me dice, estaba re bueno el chisme, ¿qué pasó? No, pues, ¿qué pasó? Que pues ya conocí al Señor, mira, vente, te invito, ¿no? Y conoce también al Señor. Somos luz para el mundo en ese sentido. Reteniendo la palabra de vida, ¿no? Y fíjate, ya Pablo, o el escritor de la carta, que es Pablo, dice, ¿no? Para poder, ya que yo pueda gloriarme en el día de Mashiach, de que mi trabajo no ha sido en vano, ¿no? De que he esforzado para llevar su palabra, ¿no? Romanos 12, del 13 al 21. Ya son los versículos finales. Bueno, un poco finales. Romanos 12, del 13 al 21. Compartan con los santos en sus necesidades. Practiquen la hospitalidad. Bendigan a los que les persiguen y bendigan y no maldigan. Porque cuando vamos haciendo cosas malas, maldecimos. Porque si recordamos el concepto de maldición, ¿cuál era? Desinjerción. Desarraigado, desinjertado. Cuando estamos injertados en Dios y tú maldices con tus actitudes y con tu forma y la persona se separa de Dios, está siendo desarraigado, desinjertado del cuerpo de Cristo, separado de Dios. Entonces dice, bendigan, o sea, que tus acciones te lleven más o lleven más a las personas a estar cerca de Dios y no lejos de Dios. Bendigan y no maldigan. Alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No piensen en grandezas que los atraiga al humilde, dice. No se tengan por sabios en su propia opinión. No le paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de toda la gente. En cuanto sea posible, hasta donde dependa de ustedes. Me encanta eso, ¿no? También no te dejes sin comer a la familia. No seas manchado, ¿no? O sea, sí, ¿no? Haz lo que tengas que hacer hasta donde puedas. Hasta donde dependa de ustedes, vivan en paz con todas las personas. Amados, dice, no se vengan ustedes mismos. Déjenlo todo a la ira divina, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré. Tú tranquilo, que el que se encarga de los problemas soy yo, dice el Señor, ¿no? Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Pues el actuar así harás que arda en su cabeza ascuas de fuego. Aquí dice en esta versión, les harás arder la cara de vergüenza. No te dejes vencer
por el mal, sino vence el mal con el bien. Esto no lo vas a poder lograr con orgullo, ¿eh? Tienes que morir a ti mismo. Tienes que haber muerto a ti mismo. De verdad, no vas a poder lograrlo si no es así. Y aunque mueras a ti mismo sin tus propias fuerzas tampoco. Tampoco, claro. No se va a poder. Primera de Pedro 2, del 12 al 17. Primera de Pedro, ya. Eriquita, ya este es el último, ahora sí. Este sí es el último. Ya. Primera de Pedro 2, perdón, del 12 al 17. Primera de Pedro 2, del 12 al 17. Ya sabes que los últimos son las indicaciones finales, ¿no? Vamos a amarrar lo que hemos estudiado en este estudio con la palabra, poniendo de manera práctica lo que hemos escuchado y vamos a hacerlo eficaz, ¿no? Primera de Pedro 2, del 12 al 17. Dice, portaos ejemplarmente entre los paganos, para que vuestras acciones desmientan las calumnias de quienes os consideran malhechores, y puedan también ellos glorificar a Dios el día que venga a visitarlos. Bueno, en mi versión dice que el día que los juzgue, ¿no? En atención al Señor, prestad acatamiento a toda autoridad humana, ya sea al rey en su calidad de soberano, ya a los gobernantes puestos por Dios para castigar a los malhechores y premiar a quienes observan una conducta ejemplar, porque la voluntad de Dios es que haciendo el bien seréis la boca de los ignorantes e insensatos. Sois libres, pero utilizad la libertad para servir a Dios y no como patente de libertinaje. Sí. A tratar a todos con diferencia, amad a los hermanos, temed a Dios, respetad la ley, que los empleados acaten con todo respeto las órdenes de sus jefes. Ese es el 18, ¿no? Sí. Es el 18, hasta el 17. Fíjate, me encanta cómo dice la versión que tengo, porque dice, honren a todos, amen a los hermanos, respeten el Elohim y honren al rey. Me encanta cuando dice, claro, el temor, el principio de la sabiduría es el temor. Y decíamos que temer es ¿qué? Honrar, ¿no? Exactamente. Dice, honren al rey. ¿Quién es nuestro rey? Cristo es nuestro rey, ¿no? Tengan una conducta ejemplar delante de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que están fuera de pacto, los que no tienen a Mashiach, los que no conocen a Dios, los que viven conforme a su voluntad. Esos son los gentiles. Tengan una conducta ejemplar delante de ellos. Dice, para que en lo que ellos los calumnien como malhechores, al ver sus buenas obras, glorifiquen a Dios el día en que venga y los juzgue. Qué fuerte, ¿no? Estén sujetos a toda institución humana a causa del Señor, ya sea el rey como quien ejerce soberanía, o a los gobernantes como quienes han sido enviados por él para castigo de los que hacen el mal y para la alabanza de los que hacen el bien. Fíjate, y termina ya diciendo, porque esta es la voluntad de Adonai. Sabemos que Dios tiene la voluntad de que vivamos de la forma que está diciendo. Por ese rato decíamos, el Señor quiere. Aquí está en su palabra implícito, ¿no? Entonces, honremos a todos, amemos a nuestros hermanos, respetemos a Elohim y honremos al Rey. Amén. Pues Shabbat Shalom, vamos a terminar aquí ya. Fue larguito, ya sé, perdón, pero necesario, ya saben. Entonces, pues, saludos a todos. Dice Antonio Casrey, dice, no le creas a un predicador cuando te dice que ya termina. Sí, es cierto, ¿no? Pues Baruch Hashem. Les mando un abrazo a todos los que están lejos, en la distancia. Shabbat Shalom.